El Wi-Fi público. Un riesgo para la seguridad y la privacidad. Aeropuertos, centros comerciales, restaurantes, gimnasios y muchos otros sitios son los que disponen de redes de Wi-Fi público que tienen como objetivo ofrecernos acceso a Internet desde nuestros celulares o dispositivos. En nuestro afán, desconocimiento o quizá poca importancia, no nos detenemos a pensar en los peligros o riesgos que corremos al conectarnos a una red Wi-Fi pública y a entender que al hacerlo, estamos abriendo las puertas de nuestra información personal a los ciberdelincuentes. Bienvenidos al canal oficial de Encriptados. Yo soy Juan Pablo Zapata y hoy te voy a decir por qué deberías dejar de usar el Wi-Fi público. El Wi-Fi público funciona similar al que comúnmente tenemos en nuestros hogares. Hay un punto de entrada que capta la señal y lo que busca es repetirla en un radio de espacio lo más amplio posible, donde a lo largo del lugar encontramos diferentes receptores que se encargan de recibir o percibir la señal y tratar de mantenerla lo más estable posible. La velocidad y estabilidad pueden variar de acuerdo a la capacidad, al tamaño del espacio o a la cantidad de dispositivos que se conecten. Aunque podamos pensar que estamos teniendo alguna ventaja económica al acceder a esta red, las desventajas en materia de seguridad son mucho mayores. Existen muchos riesgos al conectarnos a este tipo de redes, ya que todos nuestros datos viajan de manera abierta a través de la red, lo que hace que esté expuesta para que hackers o piratas informáticos usen estrategias para acceder y robar dicha información. Una de las técnicas más comunes en el mundo es conocida como Man in the Middle, u hombre del medio. Esta modalidad consta del uso de 3 dispositivos. El primero es el dispositivo personal de la víctima, otro es el servidor público al que se conecta y por último el dispositivo del hacker, quien se ubica en medio de los dos, y de ahí viene el nombre de la técnica. Al ubicarse en medio tendrá acceso a todos los datos y movimientos y podrá robar contraseñas, acceder a tus cuentas, instalar algún malware o robar todo tipo de información. Otra técnica usualmente usada es crear un punto de acceso falso, pero con el mismo nombre del real. Una vez la víctima se conecta a esta red, el ciberdelincuente obtendrá acceso a todos los datos personales de la víctima y podrá acceder a ellos, manipularlos o incluso instalar algún tipo de malware. En algunos casos, incluso al conectarse a esta red, el hacker podrá llevar a la víctima a páginas web falsas como la del banco, que podrá parecer idéntica a la original, pero en realidad no lo es, y al ingresar el usuario y contraseña, fácilmente desaparecerá todo el dinero. En los casos más extremos se ha visto cómo el ciberdelincuente accede al control total del dispositivo, pudiendo incluso obtener archivos como fotos, videos, chats e información personal. Entonces, ¿cómo protegernos? Si no tienes ninguna otra opción más que usar este tipo de red, la recomendación es solo usarla para diligencias simples, nunca para hacer una transacción o algún tipo de operación que involucre tus datos personales o contraseñas. Sin embargo, si lo que buscas es una protección total, lo mejor es no acceder a estos puntos y mejor optar por opciones más seguras como redes privadas, usar VPNs o SIM cards con altos estándares de cifrado. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle like. Yo soy Juan Pablo Zapata y como ya lo sabes, en Encriptados nos tomamos en serio tu privacidad.